Dame más fe, Señor Jesús, dame la fe, oh Salvador, que al afligido da la paz, la fe que salva del temor, fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación. Dame la fe que trae poder, de los demonios vencedor, que fieras no podrán vencer, ni dominarla el opresor, que pueda hoguera soportar, premio de mártir alcanzar. Dame la fe que vencerá en todo tiempo, mi Jesús. Dame la fe que fijará mi vista en tu divina cruz, que pueda proclamar tu amor, tu voluntad hacer, Señor. Dame la fe que da el valor, que ayuda al débil a triunfar, que todo sufre con amor y puede en el dolor cantar, que puede el cielo escalar o aquí con Cristo caminar. Bueno, el evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 7, versos 1 al 23, que dice así: Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían pan con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y todos los judíos viven aferrados a la tradición de los ancianos, de modo que si no se lavan las manos, muchas veces no comen. Cuando vuelven del mercado, no comen si antes no se lavan. Y conservan también muchas otras tradiciones como el lavar los vasos en que beben, los jarros, los utensilios, el metal y las camas. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Jesús le respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres, es decir, al lavamiento de jarros y de vasos para beber y a muchas otras cosas semejantes. También les dijo: qué bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen: basta que alguien diga al padre o a la madre, todo aquello con que podrá ayudarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Y con eso ustedes ya no permiten que nadie ayude más a su padre o a su madre. Es así como ustedes invalidan la palabra de Dios con la tradición que se ha transmitido, además de que hacen muchas otras cosas parecidas. Jesús volvió a llamar a toda la gente y les dijo: escúchenme todos y entiendan. Nada que venga de afuera puede contaminar a nadie. Lo que contamina a la persona es lo que sale de ella. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando entró en la casa, luego de alejarse de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Jesús les dijo: ¿tampoco ustedes pueden entender esto?
¿Acaso no entienden que nada que venga de afuera y entre en alguien puede contaminarlo? Porque eso no entra en su corazón, sino en su vientre, y al final va a parar a la letrina. Con esto Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios. Aunque también decía que lo que contamina es lo que sale de la persona, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Este es el Evangelio para el día de hoy y es palabra de Dios. Y el mensaje que yo tengo hoy lo he llamado comer para vivir. Tiene 3-4 puntos. Y el primer punto que quiero hablar hoy es el problema de la contaminación. Y es que durante los últimos tiempos se ha hablado y se ha hecho mucho en lo concerniente a los problemas de contaminación y medio ambiente. Muchas veces los ecologistas parecen extremistas con su accionar en cierta forma. Y son extremistas en verdad. Y es bueno, en cierta forma es bueno estar preocupados por el mundo que Dios nos dio y por nuestra seguridad. Tratan de hacer que no se contamine indiscriminadamente, que no se talen bosques, que no se pongan en riesgos de extinción ciertas especies de animales. Otros también están preocupados por la contaminación moral y quieren limpiar la televisión, quieren limpiar el cine, quieren limpiar la política. Para otros, la oración y la religión en las escuelas públicas o escenas del pesebre en lugares prominentes en el tiempo de Navidad es contaminar también. Muchos hoy en día están prohibiendo que se hagan pesebres o que se coloquen textos religiosos en colegios o en ciertas partes porque son contaminantes a la libre elección que las personas pueden hacer sobre su vida de fe. Desafortunadamente, acciones como estas no son las que harán que la gente sea mejor, o las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy nos muestran el por qué esas acciones no son las mejores para que el hombre sea más limpio. Y en el Evangelio de hoy nos narra lo siguiente, que estamos contaminados desde el interior. Los fariseos estaban molestos porque Jesús permitió a sus discípulos comer sin lavarse las manos. Si bien nos pasa lo mismo con nuestros hijos, pero por razones diferentes, para los fariseos no era solo una cuestión de salud, sino que estaban convencidos de que la contaminación espiritual en realidad llegaba por el hecho de haberse tocado algún objeto que una persona no creyente hubiese tocado. Muchas de las iglesias evangélicas y cristianas aquí están igual que los fariseos. Piensan que si tocan algo de afuera, que si se untan de gente de afuera, se contaminan ellos mismos. Por esto, comer sin lavarse las manos también era una causa de transmisión de impureza espiritual. En esta controversia Jesús se pone del lado de la naturaleza, por lo menos en lo que respecta a la propia contaminación espiritual. Los fariseos culpaban al medio ambiente, a los que los rodeaba. Sin embargo, Jesús dice que el problema no está en lo que nos rodea y condiciona, sino que está en nosotros mismos. Eres lo que comes. Puede ser una verdad hasta cierto punto. Físicamente quizá, pero no espiritualmente. Él no niega que debemos evitar las oportunidades para caer en pecado o que no tengamos que proporcionar un buen ambiente para nuestros hijos. Él no niega que si nos exponemos a las tentaciones externas,
o a las falsas enseñanzas, podemos tirar por la borda nuestra vida de fe. Él no niega que depender del alcohol o consumir drogas o persistir en actitudes pecaminosas nos aparta de la vida de fe. Aunque queramos seguir siendo cristianos y deseemos llegar al cielo, si estamos en contacto con esto nos puede apartar de nuestra vida de fe. Pero el problema no es el alcohol, el dinero, el sexo o la multitud de cosas malas que hacemos. Ese no es el problema. Esas no nos atraerían a menos que estuviéramos contaminados en nuestro interior. Algo con lo cual todas las personas nacemos. El famoso pecado original o pecado innato que ya nadie o casi nadie habla de ello. Hoy en día persiste una idea muy popular, es que el hombre nace bueno y el mal que se encuentra en la sociedad lo corrompe. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Otra idea extendida aún dentro de muchas iglesias y dentro de los cristianos es que las personas nacen neutrales y que los niños pequeños no son ni buenos ni pecaminosos y su crianza es la que determinará qué tipo de personas van a llegar a ser. Y de hecho, la psicología moderna está utilizando esto para excusar a muchos criminales, para excusar a mucha gente perversa. No, es que cuando era niño sus padres lo castigaron. No. Para nosotros la Iglesia Luterana Confesional, todos los que venimos de la Reforma, esto no es así. Creemos que en el bautismo infantil es algo totalmente necesario e indispensable, porque creemos que somos pecadores desde que fuimos concebidos y nos perderíamos por siempre sin la fe en Jesucristo que nos es dada en el santo bautismo. Lo que muchos no entienden es el grado de contaminación espiritual que incluso los bebés poseen y el hecho de que el Señor nos hace responsables de nuestros pecados, aunque no los reconozcamos como tales. Eso lo dice en Romanos 3:19. Como padres, los padres no enseñan a sus hijos a ser pecaminosos, por lo menos no de esa manera consciente, y menos entre los padres cristianos. No lo hacen consciente o voluntariamente. Pero adivinen qué. Desde pequeño parecían inocentes niñas, pero es que ellas no habían crecido lo suficiente o adquirido suficientes conocimientos u oportunidades para ejercer su maldad innata. Cabe recordar una vez más que sostenemos el hecho de que nosotros no somos pecadores porque cometemos pecados, sino que es todo lo contrario. Cometemos pecados porque somos pecadores. Llevamos a cabo acciones contra la voluntad de Dios porque eso es lo que hay en nuestro corazón, aun cuando nuestras acciones muchas veces se disfracen de buenas intenciones. Jesús dice en los versículos 20 al 23 en el Evangelio de hoy que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. De acuerdo a Jesús, el corazón humano es una alcantarilla en la que todas estas contaminaciones están presentes y al acecho. No tenemos que pensar en un delincuente o en un pervertido para aplicar estas palabras de Jesús, sino que cada uno de nosotros somos así por naturaleza. ¿Crees que no eres capaz de hacer alguno de estos pecados terribles?
En la epístola de Santiago se dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Lo dice Santiago capítulo 2, el verso 10. Ninguno de nosotros puede siquiera concebir la contaminación que se esconde en nuestros corazones. Si usted se analiza ante esta realidad y llega a decir que no puede evitarlo, es necesario que sepas que es exactamente la conclusión de que Jesús quiere que usted tenga en su vida. Hay cosas que usted y yo no podemos evitarlas. Hay cosas que salen desde dentro de nosotros y simplemente las hacemos. Y es aquí cuando Jesús empieza a hablar de limpios desde el exterior. La iglesia evangélica hoy busca la santidad desde su interior. Ellos buscan la santidad a través de ayunos, de oraciones, de una supuesta vida de piedad, de misericordia. Pero en verdad podemos ser limpios, podemos ser santos desde el exterior. Como estamos contaminados por dentro, necesitamos ser purificados desde el exterior. Las alcantarillas en nuestro interior no son autolimpiantes y todas aquellas cosas que surgen de allí no desaparecerán por el arte de magia o con el paso del tiempo. Al contrario, si las dejamos, seguirán generando más contaminación. Alguien desde el exterior debe hacerlo y hacerlo muy bien. Muchas religiones y filosofías tienen programas para limpiar tu vida y liberarte de los vicios. Pero estas recetas quedan solo en lo superficial, ya que generalmente apuntan a que en ti está el poder para cambiar y renovarte. Tú lo puedes hacer, tú lo puedes conseguir, tú tienes el poder. Incluso hay otros que han ido más allá y dicen que Dios eres tú mismo y tienes la potestad de hacerlo. Lamentablemente, nuestros pecados y vicios siguen estando en nuestro interior, acumulándose y esperando la oportunidad para manifestarse. Puedes matar algunas intenciones pecaminosas, todo lo que quieras, pero vendrán más, porque en algún lugar en tu interior hay algo que sigue contaminándote, a menos que se limpie siempre. Y si no se limpia, van a haber más y más. El corazón humano es un nido que mantiene la producción de pecados, y a no ser que se limpie, nada importante va a cambiar. Por esta razón es que Dios vino a nosotros desde el exterior y envió a su Hijo al mundo. El Hijo de Dios vino al mundo perfectamente limpio por dentro. Él fue el único con el interior limpio, un corazón limpio desde que Adán y Eva pecaron. Podemos imaginar a María y a José viendo crecer a su hijo y esperando que tenga su primer rabieta. Pero eso nunca sucedió. Esperando que les contestara mal, pero nunca lo hizo. Jesús estaba perfectamente limpio por dentro y por fuera. La lista de cosas que dice que hay en nosotros están en los versículos 21 y 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Jesús nunca vivió esos pecados. Sus acciones y palabras nunca manifestaron estos hechos. Él es el Salvador perfecto. Es exactamente lo opuesto de cada uno de nosotros. Por el intercambio que Cristo hizo en la cruz con nosotros, tomando nuestro lugar, Dios ahora nos acredita el corazón no contaminado de Jesús. Todos los pecados que nos contaminan y en los que vivían nuestros corazones han sido borrados.
Jesús los llevó a la cruz y derramó su sangre para pagar por nuestra contaminación y limpiarnos de toda esa maldad. Así que ahora Dios no ve nuestros pecados, sino la limpieza de Jesús que nos cubre. No podemos entender cómo un Dios perfecto puede pasar por alto nuestros pecados. No podemos entender cómo Dios hombre, Jesucristo, podía tomar nuestro lugar delante de su Padre Celestial y vivir una vida en lugar de la nuestra y pagar nuestras contaminaciones. O porque Él quiso hacerlo. No podemos entenderlo. Pero no tenemos que entender que solo podemos estar agradecidos de que Él hizo todo esto por ti, por mí y por cada persona a la que Él llamare. A partir de esta realidad es que podemos pedirle que cree en nosotros un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de nosotros, como lo hacemos inmediatamente después del sermón casi todos los domingos. Él nos renueva, recicla y limpia cada vez que oímos sus palabras en la liturgia, otorgándonos el perdón de los pecados, como lo dice en la primera carta de San Juan, el capítulo 1, el versículo 9. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y lo hace realidad por medio de su palabra leída, oída y compartida. También por medio de su palabra es que se hace presente en la Santa Cena y te purifica diciéndote una y otra vez: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo capítulo 26, versos 26 al 28. En estos medios Dios se hace presente desde el exterior para purificarnos de nuestro corazón corrompido o corrupto. Allí es donde nos da la posibilidad y las fuerzas para vivir con un corazón que obra según la voluntad de Dios, que lo busca y desea su encuentro diario, que depende de Él a cada instante y que busca servir a Dios y a quienes nos rodean. Cuando las tentaciones vengan, deja que el diablo te muestre lo impuro y contaminado que eres. Usa la armadura de la cual habla Pablo en la epístola de hoy. Y recuerda y alégrate de que tienes un Salvador que ha pagado con su vida por todos los corazones impuros. Tenemos un Salvador totalmente impoluto que nos ha limpiado y lo continuará haciendo como lo prometió. Ahora ve en paz, sabiéndote perdonado por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.